Hola a todos. Es un gran gusto estar aquí con todos ustedes, participantes de este foro Innovación y Salud. Saludo al doctor José Vilar por esta gran iniciativa que es el FIS y tenemos la oportunidad de tener grandes ámbitos del sector del área de salud compartiendo sus conocimientos. Quisiera agradecer muchísimo a mis invitados especiales, Daniel Balabán, nuestro socio que representa a las Naciones Unidas en Brasil del Programa Mundial de Alimentos, que nos brindará todo este enfoque referente al hambre y la desnutrición en nuestro país, en Brasil, y luego doctor Dan, médico experto en nutrición parenteral, responsable del mayor congreso de nutrición de Latinoamérica, y estará con nosotros también hablando de los impactos que tiene la desnutrición en los sistemas de salud. Nosotros sabemos, nuestro panel tiene como foco nutrición y salud y trata del impacto del hambre y luego de la desnutrición. Bueno, ya escuchamos hablar mucho del tema del hambre en este periodo de pandemia. El Programa Mundial de Alimentos estima que en 2020 270 millones de personas pasaron a padecer insuficiencia alimentaria aguda. Es un dato totalmente alarmante, muy preocupante. Y bueno, empiezo nuestro panel de hoy pasando la palabra para Daniel, para que Daniel nos pueda hablar, por favor, Daniel Watsberg, Daniel Balabán, perdón, de cómo está este escenario del hambre en Brasil. Bueno, Andrea, en primer lugar, muy buenos días a todos que nos siguen. Esta mañana es un gusto estar aquí participando del panel FILS. Y claro, Andrea, este número que ha mencionado, 270 millones, es un número realmente alarmante. Es un número de personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional. Es el término que nosotros hemos puesto para el hambre en el mundo. Hoy en el mundo tenemos alrededor de 810 millones de personas que ahora, justamente en este momento, no tienen lo que comer para sí, para su familia. Esto para mí es una vergüenza porque nosotros estamos en un planeta con tantos avances tecnológicos, científicos. Nosotros sabemos realmente cómo solucionar este problema y desafortunadamente nosotros, mientras seres humanos, no decidimos todavía acabar eliminar el hambre en nuestro país, en nuestro planeta, por así decirlo, mientras no tengamos una concienciación de las poblaciones y de todos los gobernantes, esta situación seguirá igual. Y es muy triste realmente tener este número tan grande en el planeta. Y como ha preguntado usted sobre Brasil, Brasil no queda atrás. Hoy en Brasil tenemos en situación de inseguridad alimentaria nutricional grave, según la última investigación, alrededor de 20 millones de personas en nuestro país, un país tan rico, un país que tiene alimentos para todos, es uno de los países más exportadores de granos del mundo, tiene una estructura agrícola extremadamente fuerte y también es inconcebible que nosotros estemos pasando por este tipo de situación en la que 20 millones de personas se encuentran en un momento de inseguridad grave alimentaria. Son las personas realmente que no tienen cualquier tipo de alimento ahora en este momento. Tendrán que alimentarse de alguna manera. Sin embargo, a depender de la buena voluntad de las personas, de otros seres humanos, de personas de la sociedad civil o de empresarios que puedan ahí ayudarles a tener este alimento en ese determinado momento. Y si hablamos en inseguridad alimentaria y nutricional moderada, nosotros tenemos un contingente mucho más grande. ¿Y a qué se refiere esta inseguridad alimentaria y nutricional moderada? Bueno, son aquellas personas que todavía tienen acceso al alimento, sin embargo, no es un alimento nutritivo, no es un alimento adecuado. Nosotros denominamos como aquellos alimentos ultraprocesados, que luego después el doctor Dan nos podrá desglosar este tema, que digamos que no son alimentos que se refieren a comida de verdad, son alimentos que tienen mucha química, con colorantes, con sabores y, bueno,
uno come para que no sienta hambre, para que no sienta dolor, porque cuando uno tiene hambre siente dolor. Y si uno pone algo en el estómago para de sentir ese dolor, y ahí uno piensa que está bien alimentado, que realmente, o que al menos nutricionalmente está bien alimentado y no lo está. Todos necesitamos nutrientes y esas personas en Brasil hoy se encuentran en esta situación. La situación se agrava mucho con la pandemia y ese es el momento realmente de discusión de políticas públicas, de lo que se debe hacer para que nosotros podamos trabajar esta situación y luego que intentemos evitar con que tengamos un número tan alarmante de personas en esta situación aquí en Brasil. Hay solución. Sin embargo, debemos trabajar, discutir los problemas y debemos hacer presión para que las políticas públicas también estén pendientes de esto y ya preparados para atender a este número de gente. Muchísimas gracias, Daniel, por la explicación. Incluso es uno de los objetivos realmente del desarrollo sostenible, este combate al hambre hasta 2030 y mucho se ha discutido realmente con respecto a eso. Estamos lejos de alcanzar este objetivo por medio de este momento que estamos viviendo hoy con este agravio tan importante. Sobre el tema de la desnutrición, nosotros sabemos que tenemos un impacto muy importante en la vida de las personas. ¿Cuáles son las principales consecuencias que vemos para la salud? Bueno, ante todo, muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Andrea, por la confianza y por la invitación. Es un gusto realmente estar con doctor Daniel. Muchas gracias a la iniciativa FIS. Y bueno, para contestar su pregunta, yo creo que en primer lugar nosotros debemos comprender de una forma un poco más técnica que desnutrición o subnutrición es la falta de macro y micronutrientes. Y entre los macro y micronutrientes, la mayor carencia es de proteínas porque presenta mayor coste. La falta crónica de proteína perjudica, claro, la eficiencia de varios sistemas orgánicos, incluso inmunológicos, lo que significa que la defensa en contra de las infecciones se reduce, bien como hay dificultades de cicatrización. Presentan anemias, fatiga, problemas cardíacos, alteraciones cardíacas, renales en niños. Vamos a tener reducción del crecimiento de las mujeres, amenorrea y luego dificultad también para quedarse embarazadas. Y no podemos olvidarnos el hambre oculto, es decir, es una hipovitaminosis por falta de ingestión de frutas, verduras y legumbres. Y aquí en Brasil, me gustaría mencionar la desnutrición hospitalaria. Los pacientes ingresados, según nuestros estudios, el 48,1% están desnutridos y el 12,5% están graves, según esta investigación brasileña de evaluación nutricional. Hoy día en Brasil, en cada admisión hospitalaria en los hospitales públicos, tenemos de 28 al 33% de desnutrición, en especial en ancianos. Y las causas de esto incluyen una desnutrición primaria, que el doctor Daniel ya ha mencionado, incluso este tema del hambre, y además de esto se añade la secundaria, que es la enfermedad de base, y luego vamos a tener la terciaria, que es la no concienciación del profesional del área de la salud, del estado nutricional del paciente. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Aumento de las complicaciones infecciosas y no infecciosas, mayor número de ingresos hospitalarios, readmisión hospitalaria, mayor tiempo de ingreso hospitalario y mayor tasa de mortalidad, dificultad de cicatrización en las heridas crónicas, como por ejemplo úlceras de presión, reducción del peso, índice de masa corporal y estado nutricional bajo. Los desnutridos presentan mayor coste promedio de ingreso en comparación con los ingresados no desnutridos, y además debemos considerar por fin los grupos específicos, que son aquellas personas que se encuentran en tratamiento, por ejemplo, de cáncer. En estos casos, la desnutrición empeora la tolerancia al tratamiento oncológico
lo que conlleva menor posibilidad de finalizar quimio y radioterapias, mayor pérdida de peso, mayor tasa de ingresos no planeados y luego mayor tiempo de permanencia hospitalaria, de estancia hospitalaria. Luego, en particular, es el grupo de ancianos que está muy vulnerable a la desnutrición y sus complicaciones por diversos motivos. Sin embargo, ellos tienen algo que es fisiológico, sin embargo, que empeora con la falta de consumo de proteínas y esto reduce realmente la masa magra. ¿Qué podemos decir? Es que hay números del 18% de los individuos por encima de los 65 años presentan sarcopenia. Eso en Europa. Imagínense aquí entre nosotros. Además de todo esto, las personas desnutridas presentan apatía, baja estima y pésima calidad de vida. Bueno, sí es realmente impactante no pensar en esto, ¿verdad, doctor Dan? En nuestro día a día, en el impacto que presenta este tema, de la importancia que tiene el tema de la alimentación y luego la nutrición en la salud de las personas. Bueno, es imposible hablar de ecosistema de salud, hablar de prevención sin mencionar el tema de la nutrición, de estado nutricional y sin hablar también del tema del hambre. La Organización Mundial de la Salud estima que la desnutrición es el mayor problema de salud pública, con 278 millones de personas desnutridas en la actualidad. Daniel, con estos números, a su juicio, ¿cómo SUS está impactado por la desnutrición? En este caso específico de Brasil. Excelente pregunta, Andrea. Soy uno de los grandes defensores del Sistema Único de Salud. Yo siempre digo que gracias a la Constitución, menos mal que nosotros hemos logrado crear este sistema que claro que presenta problemas, no es un sistema perfecto. Sin embargo, si no existiera, la situación realmente sería mucho peor de la que tenemos en la actualidad. El Sistema Único de Salud brasileño logra salvar muchas vidas y es un sistema que se encuentra en prácticamente todos los municipios de nuestro gran país. Yo suelo decir que este problema de la salud pública, proviene por motivo de la desnutrición y de la mala nutrición, como doctor Dan ya nos ha hablado. Es uno de los factores que más ocasiona y más dificulta y que más agrava el sistema de salud de cualquier país. Yo trabajo muy a menudo ayudando a otros países del mundo a buscar políticas públicas de combate al hambre, de combate a la desnutrición, y es mucho más difícil en países en los que no encontramos un sistema de salud pública. Entre ellos, además, puede incluir los Estados Unidos de América también, en el país donde tenemos el mayor nivel de obesos que hay entre todos los países. Es un país desarrollado, sin embargo, que no presenta un sistema público de salud y que presenta innumerables muertes provenientes de la mala ingestión de alimentos ultraprocesados y luego de alimentos que no presentan los macronutrientes, como doctor Dan nos ha hablado. Todo eso conlleva a enfermedades. Muchas de las enfermedades que tenemos en todos los países provienen de lo que nosotros, de nuestra ingesta, de lo que nosotros ponemos, digamos, dentro de nuestro cuerpo. Es importante comprender que ya es hora de buscar cuidados en este sentido. Ya tenemos informaciones suficientes, ya tenemos expertos como el doctor Dan que nos explican siempre cuáles son los alimentos buenos para que podamos ahí ingerir en nuestro día a día. Sin embargo, hay una gran cantidad de gente que no tiene dinero, digamos, para comprar una buena alimentación rica en proteína, en micro y macronutrientes, porque es una alimentación, digamos, que es más cara. Y es más triste esto. Aquí nosotros tenemos en Brasil no falta alimentos, sin embargo, la gente no tiene acceso a esos alimentos porque no tienen dinero suficiente para poder comprar los alimentos adecuados. Nuestro problema es económico, mucho más que problema de salud proveniente de problemas en la economía. Todo está relacionado
es diferente en los otros países en los que no hay alimentos, porque ellos no tienen producción de alimentos. Entonces ahí tenemos desde las personas que tienen un poder adquisitivo elevado, sin embargo no tienen lo que comprar porque no hay alimentos, al contrario de lo que pasa aquí. Aquí nosotros tenemos los alimentos, sin embargo la gente no tiene acceso a esta alimentación adecuada porque no tiene dinero y esto agrava, grava el sistema de salud, y cuanto más no tenemos estas personas nutridas, más esto perjudica el sistema de salud, porque vamos a tener que cuidar a esta gente con los recursos de los impuestos. Sería mucho mejor invertir en la prevención por medio de políticas públicas de prevención de la desnutrición, que realmente tener después que invertir tantos recursos en el sistema de salud para poder tratar a estas enfermedades provenientes de la mala nutrición de la población. Sí, es verdad, Daniel. Incluso he escuchado a un experto que también estaba hablando de los 3 Cs del hambre, bueno, pues que serían regiones de conflicto. La primera letra C, los que no tienen acceso a los alimentos, el C de clima, el clima también que interfiere muchísimo en la producción de los alimentos, que sabemos que algunos países, por ejemplo, en especial en África, que están muy afectados con esto, luego la migración de la zona rural a los grandes centros, y además la C de crisis, que es como está hablando usted, que es nuestro caso también el tema de la generación de ingresos. Es imposible hablar de solucionar, digamos, mejorar este tema del hambre y del acceso a los alimentos a mayor parte de la población, esos 20 millones de personas que ha mencionado, más o menos, sin pasar por políticas públicas de generación de empleo e ingresos. Bueno, doctor Dan, escuchando sus palabras, también ha mencionado de algunos impactos que esto conlleva a los servicios de atención a la salud. Sin embargo, yo quisiera que hablara, si fuera posible, a su juicio, cuáles son los mayores impactos que esto trae a los servicios de atención a la salud y cuál es la orientación clínica y nutricional para que pudiéramos tratar este tema de la desnutrición, porque es realmente impactante el número que ha mencionado usted del 48% de los ingresos de los pacientes ingresados que ya presentan algún grado de desnutrición, y esto realmente impacta directamente en la atención. El sistema de salud sufre porque los pacientes necesitan más medicación, más antibióticos, permanecen más tiempo en la UCI, tardan en recuperarse en las cirugías, permanecen más tiempo en el hospital y todo ello cuesta dinero, pero de una forma que si el paciente está en el hospital y no sale, no puede ingresar otro paciente. El costo es doble del paciente que permanece y el costo de otro paciente que no puede ingresarse. Pero peor aún, la mortalidad superior 3 veces en pacientes desnutridos. Es una carga para la familia el perder un cabeza de familia y también para la sociedad, que pierde igualmente porque invirtió, gastó dinero sin resultados. ¿Cómo podemos ocuparnos de este problema en el hospital? Lo primero que hay que hacerse es un buen diagnóstico. Tenemos que identificar a los enfermos desnutridos que ingresan al hospital. En nuestro estudio que publicamos en el laboratorio de la Facultad de Medicina, el 20% de los pacientes que ingresan al hospital de clínicas están desnutridos, pero no se los reconoce porque no existe esta conciencia nutricional general. Por supuesto, es algo que ya existe en varios lugares, pero no es común. Así que tenemos que esforzarnos para ser conscientes de la importancia nutricional. Médicos, enfermeros, farmacéuticos, pero sobre todo el enfermo tiene que saber que tiene derecho a nutrición y esto forma parte de su tratamiento. A partir del diagnóstico, hay muchas herramientas para eso. Podemos utilizar terapias nutricionales bien establecidas, ya sea oral con suplementos orales, enterales, por el paso de sondas que se pueden introducir en el estómago, en el intestino delgado, que van a nutrir al paciente con dietas especiales. Y aún para los pacientes que no pueden alimentarse por vía oral, existe el recurso de una alimentación venosa a través de la nutrición parenteral,
está bastante desarrollada y se hace con toda seguridad. Andrea, es muy importante decir a nuestros oyentes que Brasil cuenta con todas estas tecnologías, lo que hay en Estados Unidos y en Europa en términos de dietas, todo eso lo tenemos. Tenemos herramientas, sustratos y tenemos personal capacitado. Bien, ¿por qué entonces este puente no funciona? Nuevamente, tenemos el problema del costo. Todo ello cuesta dinero y hay que invertir. Pero estoy totalmente de acuerdo con el doctor Daniel cuando dice que la prevención es lo más importante. Porque si el paciente nos llegara bien, todo eso no sería necesario, a excepción de los enfermos con traumas graves, con quemaduras, sepsis que requieren una terapéutica específica. Por ejemplo, los enfermos con COVID. Fue una explosión de nutrición necesaria en nuestras unidades de terapia intensiva. Todos los médicos notaron la importancia de la nutrición cuando los pacientes desaparecían para nosotros que estábamos trabajando en el hospital. Entonces, hay herramientas. Lo más importante es el diagnóstico y tenemos que seguir a estos pacientes de esta manera. Les doy un ejemplo que puede ser clave en este sentido. También trabajo en el Instituto del Cáncer en Sao Paulo. Uno de los polos más importantes en el tratamiento de cáncer del país. Utilizamos terapias modernas, las más modernas en este hospital. Aquí sabemos por el servicio social que hay una parte de los pacientes que no tienen recursos ni siquiera para el autobús. Entonces les pregunto, y allá, bueno, realizamos la terapia nutricional con un equipo espectacular. Les pregunto, estamos invirtiendo en radioterapia, quimioterapia para un paciente que no tiene dinero para pagarse el autobús. Estará comiendo proteína. Menos mal que el hospital cuenta con un servicio público que le ofrece al paciente suplementos orales y nutrición enteral en casos específicos, pero no es así con todos. Si abarcamos a toda la población, no hay recursos suficientes. Entonces son problemas muy serios que se abordaron correctamente y hay que pensar en el pasado, en el antes, en la prevención. Ahí está el enfoque y no en la intervención. La hacemos, claro, pero el valor es limitado. Bueno, doctor Dan, en su visión, el sistema no estaría preparado para brindar este tipo de atención. También habló de la suplementación. Sabemos que la suplementación oral no se ofrece en todos los hospitales. ¿Cuál es su visión al respecto? Ve, el sistema de salud, sí, está preparado. Hablemos primero de los profesionales. Es importante mencionar que los nutrólogos brasileños son de los más capacitados en todo el mundo. Yo asisto a congresos en todo el mundo y conozco a nutrólogos de todo el mundo, de América Latina, y les digo que Brasil está bastante bien, está al frente incluso. El sistema público de salud, SUS, desde el 97, gracias a una fuerza tarea, tuvimos la suerte de conducir cuando era presidente de Braspen, nuestra sociedad, paga los insumos de nutrición enteral. Eso ya pone a Brasil en una posición destacada en América Latina, porque solo hay 7 países en los que eso se paga. Y siempre se ha pagado la nutrición parenteral. Lo que no se paga en Brasil es la nutrición parenteral domiciliaria, también necesaria para varios enfermos cuando los tratamientos de cáncer son más complejos. La enteral domiciliaria existe, si bien pasa por las secretarías de salud por un tamizaje riguroso, y eso es importante porque ha habido abusos, pero lo que no se paga en Brasil en el sistema público son los suplementos orales. Los suplementos orales, está comprobado, son importantes en reducir la desnutrición y todas las complicaciones que les mencioné inicialmente. Muchos pacientes no pueden alimentarse oralmente, no pueden comer en el hospital, pero sí pueden beber estos suplementos que, por cierto, hoy son muy sofisticados. Incluso ayer yo tomé una sopa salada,
un suplemento de espárragos. Me gustó mucho, pero el sistema público de salud no la paga. Ha habido un esfuerzo en la sociedad, en Braskem, en el órgano sanitario de Brasil, Anvisa, incluso hubo una consulta pública con amplia participación, pero al final no se aprobó. Es comprensible que haya sido así, una vez que si pensamos en la cantidad de recursos que esto exige del gobierno, de hecho es un monto importante y si hablamos de un país con dificultades financieras graves como lo es Brasil, es algo difícil de aprobarse en este momento. Lo cual no quiere decir que debamos dejar de invertir en ese sentido. Algún día la situación va a mejorar y ciertamente podremos avanzar. Pero hago hincapié en lo siguiente, a lo largo de los 40 años en los que me he ido dedicando a los cuidados nutricionales del paciente hospitalizado, veo que hay una percepción mayor actualmente de los médicos al aspecto nutricional del paciente. Sin duda, COVID ha aportado en ese sentido, pero el enfermo no ha entendido que tiene derecho a estar bien nutrido. Si el enfermo llega a un hospital y dice, no soy capaz de comer esta comida, ¿qué puedo comer? ¿Cómo van a tratar mi nutrición? Y llega el familiar y dice, bueno, doctor, mi marido hace 3 días que no come. ¿Sabe usted que en el hospital de clínicas el tiempo de ayuno promedio es de 3 días? Es una investigación que hicimos con nutrólogos del hospital. Es normal estar 3 días sin comer en el hospital. Eso hace que se reduzca la albúmina y el sistema inmunológico. Entonces, si uno tiene que adelgazar, basta con ingresarse. En 3 días uno pierde el peso tranquilamente. Lo que quiero decirles es que el enfermo tiene el derecho a exigir que esté bien nutrido. Y si consideramos todo eso, vamos a avanzar mucho. Muy bien, doctor Dan. Usted menciona el papel, una de las preguntas que le iba a hacer. ¿Qué puede hacer la sociedad? ¿Cómo crear esta conciencia de que el paciente tiene derecho a esta nutrición? Excelente. Daniel, cuéntenos, ¿qué puede hacer la sociedad para evitar este impacto en el sistema? Bueno, no soy del área de salud. Me he colado aquí trabajando porque me gustan las políticas públicas, pero he aprendido mucho porque trabajo bastante con nutrólogos que me han enseñado muchas cosas. Y vi que el padre de la medicina, Hipócrates, un médico en la Grecia antigua, decía que el alimento es el mejor remedio. Imagínense, antes de Cristo ya sabíamos de eso, que el alimento es el mejor remedio. Y hoy sí queremos que el sistema mejore. Las personas saben que el sistema de salud es caro. Estados Unidos no tiene uno justamente por el precio que costaría en su sistema público de salud. Y Brasil sí tiene uno. Incluso Dan mencionó que podría actuar más si hubiera un presupuesto más consistente, más robusto para ello. Pero les comento lo siguiente, podríamos tener un sistema de salud cada vez mejor si también viéramos nuestra dieta como algo de gran importancia en nuestra vida. ¿Qué es lo que comemos? Eso es importante. Después de que entendí el maleficio de las bebidas gaseosas, una lata de gaseosa es más de lo que necesitamos de azúcar en 2 o 3 días. Vamos aprendiendo eso, porque no es algo que se nos comunique. Las personas lo van aprendiendo en el día a día, en las conversaciones con personas especialistas. Y así entendimos la importancia de una buena nutrición
y saber cómo nuestro cuerpo reacciona ante ciertos alimentos. Yo creo que las generaciones de mis hijos serán mucho más saludables que mi generación o la generación del doctor Dan, porque ya crecen con este conocimiento y no hace mucho, doctor Dan, está la cuestión nutricional de los alimentos, esta preocupación. Antes de los 80, eso no existía. Solo había un producto determinado y nadie sabía al cierto sus componentes. Y después de mucho tiempo, a finales de los 80, los 90, con la nueva constitución, empezaron a divulgar los elementos nutricionales de los alimentos. Y yo defiendo que ahora pongamos etiquetas como se las ponen en las cajetillas de cigarrillos, las cajetillas, avisando sobre los maleficios de ciertos alimentos que se venden en los supermercados, que pueden, por ejemplo, causar diabetes u otros problemas de salud, que pueden llevar a otros problemas serios. Así que yo defiendo esta idea, que se avise al consumidor de los maleficios de ciertos alimentos. El poder lo tenemos en nuestras manos. Hoy los países nórdicos, que para mí son un buen ejemplo, tienen una alimentación más adecuada y un sistema de salud menos cargado porque están todo el tiempo discutiendo todos estos temas. Ellos se preocupan de la prevención para que el sistema no sea cargado en el futuro. Es más inteligente la prevención. Y ha llegado el momento de que nosotros, brasileños, hablemos más de estos asuntos. ¿Por qué hay tantas personas desnutridas? ¿Por qué hay hambre en Brasil, un país con tantos recursos? Hay que discutir hacia dónde van los recursos del presupuesto público, sino a políticas sociales de enfrentamiento a esas cuestiones. Si la población no se importa, entonces la decisión se queda en manos de pocas personas que toman las decisiones a raíz de sus intereses personales. Es importante que las personas participen en este proceso, que discutan estos temas y que hablen, por ejemplo, en eventos como estos, tan importantes para que se aclare la importancia de la nutrición. Son derechos que a veces las personas no conocen. Yo creo que las decisiones y las revoluciones, entre comillas, empiezan desde abajo hacia arriba y no lo contrario. Es la población quien puede hacer que las políticas públicas se ajusten a los intereses de la población. Mientras la población no demuestre su interés o no conozca la importancia de una buena alimentación, vamos a seguir así y vamos a estar aquí en 5 años discutiendo nuevamente porque hay tanta gente que tiene hambre en Brasil. Ha llegado el momento de cambiar y el cambio ocurre desde cada uno, cuando las personas están conscientes de la importancia de participar en la vida pública y en el debate, siendo también el ejemplo de lo que quieren para el mundo. El ejemplo empieza en uno mismo. ¿De qué sirve exigir que los demás hagan algo si nosotros no lo hacemos? Tenemos que ser un espejo de lo que estamos deseando y exigiendo en nuestra sociedad. Por eso es que la población juega un papel muy importante si se la orienta correctamente. Muy bien, Daniel. Podríamos estar aquí escuchándote por horas. Es un tema que genera muchas dudas, muchas cuestiones y al final ya hemos hablado de la obesidad, ¿verdad? Que es la otra cara de la moneda. A veces la gente piensa que la obesidad, bueno, pues la persona si es obesa está bien nutrida y no es así. Lamentablemente se nos agota el tiempo y quisiera escuchar a doctor Dan para que nos dé su mensaje final. Usted ha hablado de tantas cosas importantes, doctor. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención lo que usted mencionó sobre los médicos, que para ellos la nutrición hoy está más evidente con el COVID, ¿verdad? Vemos el impacto de la nutrición en la recuperación de los pacientes con COVID.
Usted mencionó también algo sobre los ancianos, los más afectados también en la pandemia por la desnutrición, aparte también de los niños. ¿Qué mensaje final nos dejaría, doctor? Y también a las personas que nos escuchan, los profesionales de salud que nos están oyendo, en lo que se refiere a la nutrición y su importancia en todo este ecosistema de salud. El mensaje que quisiera transmitirles es que la nutrición es parte fundamental del tratamiento del paciente. Por cierto, el primer ítem en la prescripción médica es la alimentación, la dieta. Sin embargo, no se le da la debida importancia a la alimentación del enfermo. Termino con un dato. La Sociedad Europea de Nutrición hace muchos años realiza el Nutrition Day, que evalúa centenas de hospitales en todo el mundo, un único día. Los resultados son los siguientes. Los que comen la mitad del plato en un día tienen más complicaciones y muertes que los pacientes que comen todo el plato. Pero los alimentos que comen un 25% de lo que se les sirve tienen 2 veces más posibilidades de morir que los pacientes que comen en un solo día. Un único día tiene un valor muy grande en el pronóstico. Así que estemos atentos a lo que están comiendo nuestros pacientes. Es más importante ver lo que está comiendo que medir varias otras cosas. Nuestros datos son ancianos, si pierden peso, si no comen, tendrán complicaciones. Bueno, es lo que quisiera traerles. Gracias, doctor. Ya no tenemos tiempo, hemos llegado al final de nuestro encuentro. Agradezco a todos ustedes que están en casa escuchándonos. Agradezco inmensamente al doctor Dan y a Daniel por su disponibilidad, por estar aquí intercambiando conocimiento, trayéndonos muchas reflexiones tan importantes para nosotros como individuos y como sociedad. Y también en el sector salud, mostrándonos cómo podemos asociar las políticas públicas, la salud y la prevención, considerando la nutrición, un elemento tan importante e impactante, sobre todo en Brasil. Bueno, les dejo aquí mis agradecimientos gracias a la organización de FIS y terminamos aquí el panel de hoy.